Jueves 16 de octubre, iniciando la segunda quincena ya de este mes de octubre, hermanos. Es una bendición el saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, el evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 11, versículos del 47 al 54. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, pues desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En los últimos días hemos estado leyendo el capítulo 11 de San Lucas, ¿verdad? Desde la semana anterior, pues hemos estado leyendo diversos relatos que nos presenta este capítulo. Pero el día de ayer iniciábamos lo que decíamos ya la parte final de este capítulo 11 con el relato de los ayes que presenta Lucas, ¿verdad? Y ya leíamos o meditábamos el día de ayer cuando el Señor les dijo: «Hay de ustedes, fariseos hipócritas, porque pagan diezmo hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras», ¿verdad? Y meditábamos ese ay. Luego veíamos el segundo, cuando les dijo el Señor: «Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las plazas». El tercero, cuando les dijo: «Hay de ustedes, porque son similares a esos sepulcros». Y finalmente les veíamos el día de ayer el cuarto ay, pero que ya no era directamente para los fariseos, sino que era para los escribas, dado que un escriba le dijo: «Maestro, con esas palabras también nos ofendes a nosotros». Ahí el Señor entonces viene y los va a incluir a los escribas como parte de ese grupo de personas a quienes el Señor les va a decir: pues ay de ustedes. Decíamos el día de ayer que un ay es una expresión de dolor, pero que se utiliza como sinónimo de que viene obviamente un dolor fuerte para aquella persona, y por eso dice: ay de ustedes. Esta frase, quiero decirle que fue inicialmente usada por los profetas, ¿verdad? El profeta Ezequiel, por ejemplo, usa bastante esta frase de ay de ustedes, hablándole obviamente al Israel rebelde, ¿verdad? Hoy el Señor les está hablando entonces a escribas y fariseos. Hemos dicho, ¿verdad?, cómo escribas y fariseos eran parte de la autoridad en Israel. Pues ellos, juntamente con los saduceos, formaban lo que se conocía como el Sanedrín, que era compuesto por 70 personas, literalmente ancianas, ¿verdad?, que eran quienes gobernaban Israel. Ahora veamos cómo el Señor entonces le está dando este discurso fuerte,
porque les está echando en cara, obviamente, su hipocresía, les está echando en cara sus errores. Ahora, algo interesante es que vamos a ver cómo los escribas y fariseos no se van a defender, sino más bien dice que se van a reunir ellos para comenzar a acosarlo, para ponerle trampas y obviamente para ver de qué manera lo atacan. Pero veamos entonces, porque aún hemos dejado dos ayes que corresponden a la parte final, ¿verdad? Como ya decíamos el día de ayer que dábamos inicio. El Señor entonces continuó enseñando y les dijo: ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Debo decirle que, de acuerdo a la historia, en tiempos del Señor Jesús, en Israel, habían diversos sepulcros donde se consideraban que estaban algunos profetas. Por ejemplo, se conocía, ¿verdad?, el sepulcro de David, se conocía sepulcros de algunos profetas, como por ejemplo el profeta Isaías, bueno, Juan el Bautista, que fue contemporáneo de Jesús, ¿verdad? Y varios que, de acuerdo a la historia, insisto, eran pues muy conocidos esos lugares. Y que el pueblo pues los tenía como lugares, ¿verdad?, muy importantes. Así como en cualquier cultura, hermanos, que se guardan los restos, ¿verdad?, de esos héroes nacionales, etcétera. Pero ahora el Señor les dice: ay de ustedes, porque ustedes les construyen esos sepulcros, pero resulta que a estos profetas los asesinaron sus padres. Y le dice: con esto ustedes dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron. Aquí, hermanos, vemos cómo el Señor obviamente les está encarando por lo que a través de la historia el pueblo de Israel había hecho con todos los profetas de Dios. Recordemos cómo todos los profetas tuvieron que morir, y morir obviamente en el martirio, porque claramente el Señor va a decir ahora que ese fue el plan de Dios, pero lastimosamente el pueblo se prestó para matar, para dañar a los profetas. Podríamos comenzar a describir tantos hombres de Dios, y todos, hermanos, todos murieron obviamente en el martirio. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos describe lo que conocemos como el Salón de la Fama de Dios, donde se nos presenta, ¿verdad?, cómo estos hombres de Dios murieron. Pero claro, esa muerte, pues, aunque en muchas ocasiones fueron muertes trágicas, fueron muertes que el pueblo se los dio, obviamente por anunciarles, ¿verdad?, por pregonarles la verdad o por denunciar el pecado. Hermano, esas muertes, la palabra de Dios las describe. Pero por esa razón es que Jesús dice: ay de ustedes, porque ustedes están de acuerdo con lo que se hizo. Ahora, esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta, hermanos, cómo la persecución a la obra de Dios no es nada nuevo. La persecución a la obra de Dios es algo que desde el inicio obviamente se viene dando. Recordemos cómo al Señor Jesús claramente pues lo persiguieron, ¿verdad? Al Señor Jesús claramente lo mataron. Entonces veamos cómo todo aquel que está continuando el legado de Jesús, todo aquel que está siguiendo las enseñanzas de Jesús,
va a tener que enfrentarse a las mismas persecuciones. Pero usted podrá decir, ¿pero por qué las persecuciones? Porque como dice el texto de hoy, así es la sabiduría de Dios. Y por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramadas desde la creación del mundo. Y comienza a describir desde Abel, ¿verdad? Que el libro del Génesis pues nos presenta cómo Caín mató a Abel, hasta Zacarías. Y es interesante porque el profeta Zacarías, la palabra de Dios, exactamente el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículo 20, nos presenta cómo a Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, fue muerto, ¿verdad?, entre el atrio y el altar. Pero vea, todo esto refleja cómo la obra de Dios siempre ha sido perseguida. Pero aquí dijo el Señor una frase, fíjese, bastante fuerte, cuando dijo: por eso se los repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Es interesante cuando la palabra de Dios habla de generación. Mucha gente, cuando se habla de generación, piensa que era aquellas personas que vivieron en aquel momento. Pero, hermanos, la Biblia, cuando habla de generaciones, obviamente han sido muy pocas. Porque recordemos que Dios ha tratado con el ser humano de diversas maneras. La primera manera como Dios trató con el ser humano fue a través de la conciencia con las personas que vivieron antes del diluvio. La segunda forma como Dios trató después del diluvio con el hombre fue a través de los patriarcas, ¿verdad? Dios estableció en Abraham, por ejemplo, esa bendición, porque le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y vemos cómo a través de Abraham el Señor comenzó a bendecir a su pueblo, luego Isaac, luego Jacob, etc. Pero ese periodo o esa generación terminó. Y luego tenemos cómo Israel pues llega al monte Sinaí, donde Dios les va a dar la ley. Y comienza la generación de la ley, ¿verdad? Donde sabemos que permaneció aproximadamente por 1800 años, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesús vino a nacer en medio de la ley, o sea, para dar cumplimiento a esa ley. Para que finalmente, cuando Cristo muriera, obviamente ahí hubo un cambio de generación, porque ahí terminó la ley, porque Jesús murió bajo la ley, pero nació una nueva generación que es la generación de la gracia. Ahora, el Señor está hablando que a esta generación se le van a pedir cuentas. ¿Y por qué o de qué se nos va a pedir cuentas? Obviamente, por la muerte de tantos profetas. Ahora, usted dirá, pero bueno, yo no estuve ahí cuando mataron a estos profetas. Efectivamente, pero vemos cómo esa maldad, esa intención que se dio hace 1000 años, hace 2000 años, en querer callar la obra de Dios, hermanos, eso se sigue dando hoy en día. Tal vez usted pues no mató al profeta Isaías, ¿no? Pero oiga, ¿cómo murió Isaías? Dice la historia que Isaías murió aserrado. Él iba huyendo y se metió entre unos árboles
y lo que hicieron fue conseguir una sierra y aserrarlo, o sea, lo partieron. ¿Pero por qué? Simplemente porque Isaías predicaba la palabra de Dios y condenaba el pecado. Hoy en día, la iglesia sigue siendo perseguida. ¿Y por qué razón? Porque seguimos cumpliendo la misión de, obviamente, anunciar el reino de Dios y denunciar el pecado. Entonces vemos cómo se sigue cometiendo esa injusticia. Se sigue, obviamente, fallando a Dios. Y por eso dijo el Señor, a esta generación se le van a pedir cuentas. Eso implica, hermano, que cada vez que usted rechaza la obra de Dios, yo siempre digo, y perdonen que me extienden esto, pero mire, cuidado con andar criticando a veces a los servidores. Cuidado con criticar a esa persona que tal vez se pone a predicar ahí la palabra de Dios. Cuidado. Cuidado incluso con señalar, con juzgar, ¿verdad? Yo siempre he dicho, mire, si esa persona, quien sea, si esa persona tiene el respaldo de Dios, obviamente esa persona, el Señor lo cuida. Y nosotros debemos de cuidarnos para que no tengamos que entregar cuentas o entregar malas cuentas. Jesús dijo, a esta generación se le va a pedir cuentas por la sangre de gente inocente que siguen derramando. Y hoy en día, mire, hay gente muy fanática que piensa que por defender a Dios, si es posible, echan a la hoguera a las personas, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que ese no es de mi grupo, ese no es de mi religión, ese no es de mi iglesia, y por tal razón ese tiene que estar fuera. Pero vea, por eso es que el Señor dijo, cuidado, porque a esta generación se le van a pedir cuentas de todo eso. Y luego entonces tenemos el último ay, cuando dijo el Señor, ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Recordemos que los escribas y fariseos eran los que enseñaban, ¿verdad?, en las sinagogas. Ahora el Señor les dice, ustedes tienen la llave del saber, pero en lugar de compartir ese saber, ahora se quedan callados y han guardado la llave. ¿Por qué lo hacen? Para que nadie entre. Pero notemos cómo eso refleja el egoísmo, ¿verdad?, de aquellas personas que conociendo de Dios no querían compartir la enseñanza. Y hermano, eso se sigue dando hoy en día. Nosotros debemos de reconocer que por misericordia el Señor nos ha llamado a su presencia. Nos ha llamado para servirle. Nos ha llamado para que seamos obreros suyos. Pero eso significa que nosotros vamos de paso, hermano. Y tenemos que alegrarnos cuando llega más gente, ¿verdad? ¿Y qué nos corresponde? Compartir nuestros conocimientos. Y no caer en esa hipocresía que dice la palabra. Hay de ustedes que tienen la llave del saber y no la usan. Entonces hoy tenemos que usar las herramientas que tenemos. Tenemos que compartir nuestra fe, compartir con el hermano necesitado, enseñarles para que juntos, buscando de Dios, hagamos que todo sea para honra y gloria de su nombre. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día que Dios nos ha regalado, que sea el Señor derramando su gracia y su bendición en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.